Sean bienvenidos al bestiario prohibido, donde lo desconocido cobra vida. Hay una mujer que estuvo en el momento en que llegaste a este mundo, que sostuvo tus pies antes que nadie, que escuchó tu primera respiración, que supo antes que tu madre si ibas a vivir o a morir en las primeras horas. En los pueblos de México, esa mujer era la partera, y algunas de ellas sabían algo más. Acto 1. Doña Refugio y el don que no pidió. Doña Refugio Martínez nació en un pueblo del sur de Guanajuato que hoy tiene menos de 200 personas. Aprendió a ser partera de su madre, que aprendió de su abuela. El conocimiento de 3 generaciones en sus manos. Empezó a trabajar sola a los 19 años. Atendió su último parto a los 61, cuando los temblores en sus manos le dijeron que era tiempo de parar. Su nieta, que hoy tiene 43 años y vive en León, me contó esta historia. Dice que durante años pensó que las cosas que su abuela decía eran exageraciones de anciana, que la memoria adornaba los recuerdos, que no era posible que una mujer sin estudios médicos pudiera saber lo que doña Refugio supuestamente sabía. Cambió de opinión cuando encontró el cuaderno. Doña Refugio guardaba un cuaderno de composición azul, donde anotaba cada parto que atendía. Nombre de la madre, fecha y hora del nacimiento, peso del bebé, alguna nota sobre el parto. Todo muy metódico, muy organizado, como los registros de cualquier profesional de la salud. Pero en algunas entradas, no en todas, quizás en una de cada 10, había algo más. Al lado del nombre del recién nacido, en tinta diferente, como si lo hubiera añadido después, una fecha. Solo una fecha, sin explicación, sin contexto. Una fecha que en el momento del nacimiento no tenía ningún significado aparente. La nieta encontró el cuaderno 2 años después de la muerte de doña Refugio, ordenando la casa. Lo leyó sin entender las fechas secundarias. Las tomó como errores, como recordatorios de algo que nunca supo qué era. Y entonces, por curiosidad, buscó en el álbum familiar el nombre de una persona cuya fecha de muerte conocía. Lo encontró. La entrada en el cuaderno de doña Refugio tenía su nombre, la fecha de su nacimiento y en tinta diferente, la fecha de su muerte, exacta, día, mes y año. La nieta buscó otro nombre. Mismo resultado. Buscó un tercero. La fecha de muerte anotada por doña Refugio coincidía con la fecha real en los 3 casos. Lo checó con 10 personas más cuyos datos podía verificar. 10 de 10. La fecha que doña Refugio había anotado en tinta diferente, sin explicación. El día del nacimiento de cada persona. Era el día exacto en que esa persona había muerto.
La nieta me dijo que tardó 3 días en poder hablar de esto con alguien. No porque le diera miedo el descubrimiento, sino porque lo primero que pensó fue en su propia entrada en el cuaderno. En si doña Refugio había anotado una segunda fecha al lado de su nombre, y en que tendría que decidir si quería buscarla. La buscó. Le pregunté. Se quedó callada un momento y dijo: el cuaderno tiene 147 entradas. Hay 62 con fecha secundaria, 85 sin ella. Mi entrada no tiene fecha secundaria, y no sé si eso significa que mi abuela no supo cuándo voy a morir, o si significa que todavía no llegó el momento de escribirla. El cuaderno existe. La nieta lo conserva. No quiere compartir los nombres porque algunas de las personas con fecha secundaria todavía están vivas. Pero dice que si alguna de ellas muere en la fecha que doña Refugio anotó, va a venir a contármelo. Acto segundo. Lo que le dijo a la familia Garza. El cuaderno de doña Refugio muestra que sabía, pero no sabemos si alguna vez lo dijo en voz alta, si alguna vez le contó a alguien la fecha que había visto. La siguiente historia responde esa pregunta, y la respuesta es incómoda. Durango. Doña Esperanza lleva 20 años siendo partera en su pueblo. Es conocida como mujer seria, discreta, de pocas palabras. Nadie le ha escuchado decir nada sobre vidas ni muertes fuera de lo estrictamente médico, hasta ese año. La familia Garza llega a verla no por un parto, sino porque la abuela de la familia, doña Carmen, está enferma y el médico del pueblo dice que no hay nada que hacer. La familia sabe que doña Esperanza tiene conocimiento de plantas medicinales. Le piden que vea a la abuela. Doña Esperanza va, revisa a doña Carmen durante 20 minutos en silencio. Sale al corredor donde espera la familia. Hay 6 personas, 3 hijos adultos, 2 nueras y un yerno. Doña Esperanza los mira uno por uno y dice algo que ninguno de ellos entiende en ese momento. El 16 de marzo. La familia se mira entre sí. ¿El 16 de marzo qué? Doña Esperanza no explica. Dice solo: prepárense. Y se va. La familia asume que se refiere a la muerte de doña Carmen, que el 16 de marzo es cuando morirá la abuela. Se preparan. El 16 de marzo llega. Doña Carmen está igual de mal, pero sigue viva. El 16 de marzo pasa. La familia empieza a pensar que doña Esperanza se equivocó. Doña Carmen muere 3 semanas después, un jueves sin fecha particular. La familia guarda luto, y en medio del luto, uno de los hijos recuerda el 16 de marzo. Hace cuentas. 3 semanas antes del 16 de marzo de ese año, ¿qué pasó? Nada, o eso creen, hasta que la nuera mayor dice en voz baja: el 16 de marzo fue el día en que Alberto tuvo ese accidente en el trabajo. Alberto, el hijo más joven, que el 16 de marzo sufrió un accidente en la fábrica donde trabajaba.
una prensa que lo atrapó el brazo, que pudo haber sido mortal y no lo fue, porque un compañero llegó en el momento exacto, que la familia procesó como un susto, como buena suerte, y que ya casi había olvidado. Doña Esperanza no estaba anunciando la muerte de doña Carmen. Estaba anunciando que el 16 de marzo alguien de esa familia iba a morir. Y alguien estuvo a punto, tan a punto, que la diferencia fue el tiempo exacto en que tardó un compañero en cruzar un pasillo. Alberto hoy tiene 62 años, vive en Monterrey. Cuando su hija le contó esta historia que encontró entre los papeles de la abuela, no dijo nada durante un momento largo, y luego dijo: «Yo siempre supe que ese día casi me tocó. Lo que no sabía era que alguien más también lo sabía». Acto tercero. La última vez que habló. La tercera historia no la contó nadie de afuera. La dejó escrita la partera misma, doña Inés, de un pueblo de Veracruz, que en sus últimos meses escribió una serie de cartas a su hija mayor, no como despedida, como explicación, como quien finalmente puede decir lo que guardó toda su vida. En esas cartas, doña Inés describe lo que ella llama el don que no quiso. Dice que empezó a verlo después de su tercer parto, cuando llevaba 6 años siendo partera. Que una mañana, sosteniendo a un recién nacido perfectamente sano, vio de repente, con una claridad que describe como más real que el sol, el momento en que ese niño iba a morir. No vio cómo, no vio por qué, solo vio la fecha, como si estuviera tallada en algún lugar invisible del bebé. Y el peso de esa fecha, dice en la carta, era tan concreto que casi la tiró, que tuvo que sentarse, que la madre le preguntó si estaba bien, y ella dijo que sí, que solo era cansancio. Doña Inés escribe que rezó mucho esos primeros años para que el don se fuera, que hizo promesas, que fue a confesarse, que pidió al sacerdote que rezara por ella para que Dios le quitara esa carga. El sacerdote no entendió de qué hablaba. Nadie entendió, así que aprendió a cargarla sola. En la carta más larga, escrita 2 semanas antes de su propia muerte, doña Inés explica lo más difícil, que durante 40 años vio morir a personas que había traído al mundo, que atendía el parto de alguien, veía la fecha y luego esperaba, y que cuando llegaba la fecha y la persona moría, no sentía que tenía la culpa, sentía algo peor, sentía que había sabido siempre, que había cargado con esa fecha durante años y que ahora podía soltarla. Y luego escribe algo que su hija me dijo que tardó en poder leer completo. Escribe que hay una fecha que no quiso ver nunca, que cada vez que sostenía a un recién nacido y la fecha aparecía, apartaba los ojos antes de leerla por completo. Solo una vez no pudo apartar los ojos a tiempo. Solo una vez leyó hasta el final una fecha que no quería ver. Era la de su hija, que había atendido ella misma, que había sostenido ella misma, y que en ese momento, 37 años antes de escribir estas cartas, había visto sin querer la fecha en que su hija iba a morir.
La carta no dice la fecha. La hija la buscó en esas páginas y no está escrita. Doña Inés no la escribió. Solo escribe: perdóname por haber sabido, y espero equivocarme. Solo esta vez, en 40 años, espero equivocarme. El cuaderno de Doña Refugio sigue en manos de su nieta. Tiene 147 entradas, 62 con fecha de muerte anotada, 85 sin ella. Le pregunté a la nieta si había pensado en destruirlo, en no saber, en vivir sin la posibilidad de que esa información existiera en algún lugar del mundo. Se quedó pensando y dijo: muchas veces, pero no puedo, porque si lo destruyo, destruyo también la prueba de que mi abuela no estaba loca, de que vio algo real, de que 42 años de su vida sirvieron para algo más que traer bebés al mundo. La hija de Doña Inés, la que apareció en las cartas, tiene 71 años. ¿Está bien? No sabe si su madre se equivocó o si la fecha que vio todavía está por llegar. Y dice que prefiere no saberlo, que vive igual que antes, que trabaja en su jardín y ve crecer a sus nietos, y que en algún punto de cada día piensa en su madre sosteniendo a un bebé con los ojos apretados para no ver lo que no quería ver. ¿Tú querrías saber? Si hubiera alguien que pudiera decirte la fecha exacta de tu muerte con la misma certeza con que Doña Refugio la escribía en su cuaderno, ¿querrías preguntarle? Escríbelo en los comentarios, sí o no, y la razón.